Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Mauricio Soler, estudiante de Administración de Empresas, activo en cuarto semestre, ID 658627. Elevo un cordial saludo para mi tutora Ana Marcela Londoño, de la asignatura de Investigación Formativa. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la quinta fuente de incertidumbre en reensamblar lo social y la dificultad de ser una hormiga en reensamblar lo social. Estos temas, ambos del autor Bruno Latour. Entonces, primero, para dar pie a nuestra exposición, vamos a hablar un poco sobre quién es este autor, Bruno Latour. Entonces dice que nació en Vionnay, Borgoña, Francia, el 22 de junio de 1947. Es un filósofo, sociólogo y antropólogo de la ciencia francés. Es especialista en estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y uno de los principales referentes de la teoría del actor red. Bueno, entonces iniciamos esta exposición con una serie de preguntas. ¿Qué es lo social? ¿Qué es una sociedad? ¿Qué quieren decir los científicos cuando hablan de ciertos fenómenos como enmarcados en lo social, socialmente construidos o determinados? Entonces, entramos en materia diciendo que Latour argumenta que no hay una cosa ni propiedad específica que se pueda determinar social. Bueno, pues de acuerdo a lo estudiado, estos dos temas tienen un doble propósito. Primero es criticar la ontología de la sociedad tradicional y avanzar a un modelo que redefina lo social como el resultado de interacciones concretas y materiales entre elementos que son en sí no sociales. La idea central del autor Bruno Latour comienza por distinguir la sociedad de lo social. ¿Listo? La sociología clásica o la sociología estándar. De su propuesta alternativa a la sociedad de las asociaciones, esta es un sinónimo de la teoría del actor red que Latour desarrolló junto a John Law y Michael Callum. En pocas palabras, reensamblar lo social está diseñado como una introducción a este enfoque teórico. La TAR, que significa teoría del actor red, es un conjunto de principios epistémicos y metodológicos, así como una serie de trabajos de campo emergentes de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. En ocasiones, también denominada como sociología de la traducción de las asociaciones. Esto surgió en los años 80 y ha producido un número impresionante de estudios. Brevemente, este enfoque propone el estudio de ensamblajes que involucran aspectos heterogéneos, tecnológicos, legales, organizativos, políticos, científicos, etc. Por ejemplo, una oficina gubernamental está compuesta por empleados, por una infraestructura que es un edificio, una organización espacial y temporal, una organización jerárquica, porque hay un orden, una subordinación, un orden jerárquico. Tenemos nuestros clientes con el cual funcionamos, las computadoras en el cual está almacenada nuestra información y todos los procedimientos que llevamos a cabo desde cada una de las diferentes áreas de la compañía. Varios artefactos u objetos como sillas, impresoras, teléfonos, afiches, signos, procedimientos, estructura legal e institucional, metas, funciones, códigos de comportamiento, reglamento interno de trabajo, archivos, formularios, dotación, bueno, cantidad, etcétera, de objetos. Entonces, por lo anterior que acabamos de mencionar, cada uno de estos ejemplos, pareciera que todo ensamblaje funciona, ¿ya? Porque pues aquí está el individuo, está la necesidad de realizar alguna acción, alguna tarea como tal, y entonces para realizar esa tarea hay un equipo, hay un computador o hay un teléfono. Entonces cada partecita, objeto y humano, se van uniendo para al finalizar cumplir con ese objetivo o esa tarea específica. Entonces, en cierto modo,
todo funcionaría como una totalidad, ya, en cadena. Es decir, hay razones que justifican el estudio de estos sistemas complejos y característicamente modernos en términos de unidades concretas con sus funciones propias. Dice Latar que debe considerarse un plano de relaciones materiales transversales que unen varios aspectos heterogéneos del mundo, yendo de lo físico a lo político, como el ejemplo que colocábamos ahora de la empresa. En cuanto a la organización, tiene también basado su reglamento interno de trabajo, unas políticas de vestimenta, de dotación, el cual sus empleados internamente deben cumplir para poder funcionar con orden. Y pasando por lo tecnológico, semiótico y psicológico. Esto significa que todos los elementos deben ser descritos en términos de sus especificaciones, cada uno, pero también en términos amplios para que faciliten su acción conjunta. ¿Listo? Vamos a empezar a implementar ese ensamblaje. Una de las propuestas más controversiales de Latar ha sido la introducción del concepto de agencia, entre comillas, para referirse a la capacidad de acción de los no humanos. ¿Cuáles son estos no humanos? Artefactos, máquinas, archivos, edificios, etc. En pocas palabras, todo lo que consideramos no un ser no vivo, un ser que no respira, no siente, etc. Se propone una ontología relativista en la que entidades semióticas, naturales, humanas, no humanas, tecnológicas y materiales no tienen propiedades sustanciales o esenciales más allá de su rol en las redes. O sea que estos objetos o artefactos como tal no humanos ayudan a ejecutar ciertas labores, pero no van más allá del rol de sus redes, como acabamos de decir. Continuamos entonces con los defectos del modelo sociológico tradicional, donde Latour dice que este es un modelo homogéneo y estático, que encara a lo social como una propiedad misteriosa, un dominio especial de la realidad, o incluso una fuerza oscura que dirige la historia. Lo social se concibe como una agencia, cuyo efecto es transportado simplemente, sin deformación, a través de una cadena de intermediarios. La ontología de la sociología tradicional utiliza unidades de análisis tales como organizaciones, clases, grupos, campos discursivos, dimensiones simbólicas, formas de vida, etc. Entidades que se consideran reales y a las que se remiten todas las explicaciones. De acuerdo a este modelo, los aspectos materiales y simbólicos de los fenómenos estudiados son siempre reflejos o representaciones secundarias, intermediarios, transparentes, inertes y no problemáticos de lo social. Esto que implica una sutil división del mundo en dominios exclusivos que tienen poca comunicación entre sí, los objetos técnicos, naturaleza, sociedad y subjetividad. Así como en alguna parte del archivo protesta el autor Bruno Latour, abre comillas y dice que una bicicleta choque con una piedra no es social, pero que un ciclista pase de largo frente a una señal de parar es social. Si se instala una nueva central telefónica, esto no es social, pero cuando se debaten los colores de los aparatos telefónicos, se trata de algo social porque existe una dimensión humana en la elección de ese color. Cuando un martillo da en un clavo no es social, pero cuando la imagen de un martillo está cruzada con una hoz, entonces ingresa al dominio social porque está en el orden simbólico. Hay una imagen, un reflejo ante la sociedad que se puede ver y puede crear diferentes opiniones desde el punto de vista de cada uno. Latour dice que estos enfoques son incapaces de imaginar una metafísica en la que habría otras agencias reales que aquellos humanos con intenciones, o peor,
oponen la acción al mero efecto material de los objetos naturales. La TAR, sin embargo, demanda una serie de sacrificios bastante significativos. Primero debemos adoptar un nuevo lenguaje. La TAR propone emplear no un metalenguaje sino un infralenguaje, es decir, términos flexibles y algo nebulosos, tales como asociación, red, actante, traducción, agencia, entre otros, que deben desarrollarse concretamente en un plano dado con la meta de rastrear conexiones a través de varios marcos de referencia. Lo social no es un dominio especial o un tipo de sustancia, sino un movimiento muy peculiar de reasociación y ensamblado, en donde no hay ningún componente establecido que pueda usarse como punto de partida incontrovertible. La sociedad es reemplazada por el colectivo, un proceso continuo hecho de vínculos inciertos, frágiles, controversiales y sin embargo permanentes. Dice también entonces que no hay falsas conciencias, sino figuraciones alternativas de agencias. Los informantes siempre citan a un desconcertante número de entidades para explicar sus acciones. Por ejemplo, Dios, el mercado, los accionistas, las regulaciones, mi deber moral. Listo, yéndolo más allá para dar ejemplos más puntuales y más claros, podemos decir movido por su propio interés, dominado por la limitación social, hecho por voluntad propia, llamado por Dios, vencido por el destino, explicado por el capitalismo, trabado por normas. Todas estas son simplemente diferentes maneras de hacer que ciertos actores hagan cosas, que las personas actúen de una u otra forma diferente, y esta diversidad se despliega plenamente sin tener que diferenciar por adelantado las verdaderas agencias de las falsas, y sin tener que suponer que todas son traducibles al idioma repetitivo de lo social. Puedo finalizar diciendo que Latour es un pensador provocador, entretenido y polémico, que a pesar de todo proclama un retorno a un ideal materialista, realista y empírico de las ciencias humanas. El núcleo de su elaboración es persuasivo. Uno podrá discrepar con sus soluciones propuestas, pero no podrá esquivar la urgencia del planteo. En pocas palabras, nos lleva nuevamente a analizar esta terminología del resamblaje en lo social, resamblar lo social, cómo unimos aquellos objetos no humanos con nuestras actividades, nuestras intenciones, nuestra forma de actuar para llevar a cabo cualquier tipo de acción humana. Ahora bien, pasando a la relación que establece Bruno Latour entre el trabajo de las hormigas, que es un trabajo, en pocas palabras, minucioso, constante, de a poquito, y que lo realizan al igual los seguidores de la ant, que es hormiga en inglés. También se percibe cierta frustración de maestro universitario que ha sido preguntado demasiadas veces y por muchas personas el mismo tipo de preguntas. Ejemplo de esto es el capítulo sobre el cual estamos hablando, sobre la dificultad de ser una hormiga, escrito en forma de diálogo, es más bien como un chat, por decirlo así, el cual fue transcrito al papel o quizás inspirado en un caso real, caso que le pudo haber pasado al mismo autor, con un estudiante que no logra ver la necesidad y ventajas del método de trabajo que Latour propone. Aún así, este es un capítulo y un libro en general muy útil e interesante que deben de consultar todas aquellas personas dispuestas a analizar, a escudriñar, a conocer un poco más sobre la sociedad y su comportamiento, sobre todo lo que abarca esta palabra sociedad y sobre todo lo que influye el que una sociedad actúe de una u otra manera. Bueno, esto ha sido, pues, digamos, un breve resumen un poco sustancial de los dos archivos propuestos por la unidad.
Espero pues que haya sido de su agrado, que haya quedado un poco claro este tema. Es muy amplio, pero pues traté de sacar, digamos, los insumos más importantes, plasmarlos en un documento, en Word, para que quedara lo más claro posible, porque sabemos que hay palabras que no son del día a día, de nuestro dialecto. Entonces la invitación es que construyamos nuestro glosario para que todas estas terminologías las podamos aplicar día a día, y al momento de leer o de interactuar con otro tipo de personas que manejen este dialecto, vamos a entender, comprender del tema. Entonces la invitación es a eso, que nos empapemos mucho de este tema de la sociedad, que Bruno Latour es un gran autor, muy polémico, controversial, como le dije antes, y la invitación es a eso, a que nos preguntemos, nos cuestionemos y vayamos más allá de lo que creemos, investiguemos, escudriñemos muy bien. Entonces eso es todo, saludos, recuerden, les habló Diego Mauricio Soler, estudiante de Administración de Empresas, cuarto semestre, ID 658627, para la asignatura Investigación Formativa. Cordial saludo.